Muy bien, desde el punto de vista fisiológico, ustedes saben de que el páncreas tiene una función tanto exocrina como endocrina, ¿no? Exocrina ya lo van a ver en el aparato digestivo por la liberación de los zimógenos, que son proenzimas que van a intervenir propiamente en el proceso de degradación o digestión propiamente de los nutrientes, ya sea el proteolítico, amilolítico, lipolítico. Muy bien, acá lo que nosotros no vamos a hablar de los acinos pancreáticos, sino vamos a hablar más bien de los islotes pancreáticos o de los islotes de Langerhans, ¿cierto? Que ya ven acá cuantitativamente la célula más abundante, ¿cuál es? La célula beta, 60-70%, que es la productora de insulina. Claro que eso va a depender de qué zona del páncreas estamos hablando, pero en forma global y general, la célula beta se encuentra entre 60 y 70%. En menor porcentaje tenemos a la célula alfa, ¿cierto? Ya menos de 20%, y que es la que se encarga de la liberación de glucagón, ¿cierto? Y en menor concentración aún tendremos a la célula D, que es la que se encarga de la formación de somatostatina, que más bien tiene una acción inhibidora tanto de la insulina como del glucagón. Muy bien, acá tenemos a los principales involucrados en la era de la insulinoterapia. ¿Quiénes son? Banting y Bess, ¿cierto? Que en el año 21 aislaron la insulina de este perrito. Muy bien, y a partir de ahí, en efecto, empezó la era de la insulinoterapia, de la terapia para pacientes con diabetes mellitus. Inicialmente se obtenía la insulina a nivel porcina, se aplicaba exógenamente a los pacientes, a veces algunos tenían cierta intolerancia, por lo que se aplicaba una hormona derivada de fuente animal, hasta que ya luego fue evolucionando la industria farmacéutica y se fue produciendo productos humanizados, ¿cierto? Que ya tienen una mejor tolerancia como se aplican hoy en día. Muy bien, ahí tienen el islote de Langerhans. Miren acá, estos son acinos pancreáticos, y el islote más bien tiene entonces predominantemente la célula beta que ya hemos dicho. Muy bien, entonces, ¿cuál es el factor que se requiere? Recuerden que acá vamos a explicar todo lo concerniente a homeostasis de la glucosa, ¿cierto? ¿Cuál es el principal factor que se requiere para favorecer la liberación de insulina? ¿Cuál es? O sea, ¿cómo es que el organismo justamente favorece, libera o secreta insulina? Porque hay aumento de la concentración de glucosa en sangre, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cómo el páncreas o la célula beta llega a tener dicha información? De que hay mayor concentración de glucosa en sangre. Porque, a ver, ¿cuál es el postulado clásico, ¿cierto? Ortodoxo de toda la vida. Uno ingiere alimentos, macronutrientes, en este caso carbohidratos, se digiere, llega hasta el micronutriente que es la glucosa propiamente, ¿cierto? Y luego se tiene que absorber, ¿cierto? Esa absorción, ¿por qué sistema vascular se transporta? ¿Qué sistema vascular interviene en la absorción de los nutrientes a nivel digestivo? ¿Qué sistema? Excelente, el sistema portal, ¿no? Entonces el sistema portal ya justamente transporta los micronutrientes, la vena porta, luego va finalmente como circulación venosa, que es llegar hasta el corazón, y donde luego se va a distribuir a nivel sistémico. Y dentro de esa circulación sistémica, evidentemente tendrá que llegar a la circulación arterial pancreática, ¿cierto? Entonces finalmente se perfunde el páncreas, y se perfunde no solamente con oxígeno, sino también con su nutriente incrementado, que sería la glucosa. Entonces atraviesa todo ese circuito y finalmente esa hiperglicemia del estado postprandial normal llega hasta el páncreas para ser notificada, ¿no? Muy bien, eso digamos que era la visión tradicional, ¿no? Pero actualmente se sabe que no es el único fenómeno que explica esto, sino actualmente ¿cuál es uno de los principales promotores o estimuladores de la secreción de insulina? No es este que les digo, lo cual el que les digo obviamente es obvio, pero ¿cuál es el otro? Es este de acá, que es mediado por las incretinas, que incluso se dice que son responsables hasta del 50-70% de la secreción de insulina. ¿Dónde se secretan estas proteínas llamadas incretinas? A nivel del tracto digestivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos la célula acá en el duodeno que forma esta incretina que se llama GIP. ¿Qué significa GIP?
efecto insulinotrópico dependiente de la glucosa, o este otro que se llama GLP-1, efecto similar al glucagon. Independiente de sus nombres, de sus acrónimos, lo que tienen que entender es que estas incretinas favorecen la secreción de insulina y listo. Entonces, por eso es que se habla de un eje entero endocrino. Hay una comunicación entre el sistema digestivo con el páncreas. Hay un eje entero endocrino gracias a estas incretinas y secreta en forma más rápida aún la insulina. ¿Cómo se metabolizan estas incretinas? Gracias a esta enzima llamada dipeptilpeptidasa 4, el DPP4. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque desde el punto de vista farmacológico, nosotros podríamos bloquear esta enzima. Si la bloqueo, ¿qué va a pasar con las incretinas? Tendremos más incretinas, ¿cierto? Ya no se metabolizan. Y si tengo más incretinas, se favorece más la secreción de insulina, como se hace justamente con algunos fármacos para el tratamiento de la diabetes. Por eso es importante recordar fisiológicamente su metabolismo. Muy bien, en cuanto a la síntesis de insulina, a ver, atraviesa todas estas etapas, desde preproinsulina, proinsulina y finalmente la insulina contenida acá en las vesículas que se van a liberar. Entonces, la preproinsulina, ¿dónde se forma? Fíjense, a nivel, se traduce el ARN por los ribosomas que están ligados al retículo endoplasma, ¿ya? Entonces, a nivel ribosomal, ahí tenemos justamente la preproinsulina. Luego, esta, desde el punto de vista ribosomal, luego se va a llegar al retículo endoplásmico, donde se va a formar la proinsulina. Y luego, finalmente, vamos a tener la liberación ya en el aparato de Golgi para formar la insulina. La proinsulina en realidad contiene a la insulina más otra molécula que se llama péptido C. ¿Ya? De tal forma que una de las maneras para yo saber si la persona tiene una buena síntesis endógena de insulina también podría ser cuando está produciendo de péptido C. Y justamente desde el punto de vista clínico ya de pacientes, yo lo que para evaluar justamente si la persona produce adecuadamente una concentración de insulina, lo que en realidad yo miro es cuánto se produce de péptido C. ¿Por qué razón? Porque la insulina tiene un tiempo de vida media muy cortita, en cambio el péptido C, su tiempo de vida media es más prolongado. Así que tiene más estabilidad como para hacerle análisis laboratorial. Muy bien, acá tenemos la célula beta. Fíjense cómo llega la glucosa. En este caso no necesita propiamente de insulina. Tenemos un glucostato, que es el sensor propiamente de la concentración sérica de glucosa, en este caso que es el GLUT2, ¿ya? ¿Y qué es lo que está produciendo la célula beta finalmente? Insulina. Entonces, esta insulina está contenida previamente en estas vesículas y para favorecer su liberación, ¿aquí necesitamos? A la presencia del calcio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el calcio acá a nivel intracelular en cuanto a estas vesículas? Lo que siempre hace cuando se encuentra con vesículas. ¿Qué es lo que hace? La fusiona y favorece su proceso de exocitosis, ¿ya? Así como recuerdan en neurología qué es lo que hacía el calcio, lo mismo, ¿cierto? Fusionada y favorecía la exocitosis de la acetilcolina a nivel presináptico. Igual acá, solo que en la célula beta pancreática. ¿Cómo es que ingresa el calcio a la célula beta? Gracias a un canal de calcio que es uno de los más comunes. ¿Cómo se denomina? Que es dependiente de voltaje, que lo acaban de ver también en cardiología, en la fase de meseta de la repolarización. ¿Por qué se llama canal de calcio dependiente de voltaje? Porque requiere previamente de una despolarización. Normalmente una célula en reposo, ¿qué carga tiene? Negativa, ¿cierto? Entonces tendría que despolarizarse y volverse positiva. ¿Cómo se vuelve positiva? Uno de los mecanismos es cerrando los canales de potasio. Al cerrar los canales de potasio, habrá más entonces potasio en el intracelular, ¿cierto? Porque normalmente el potasio sale porque tiene mayor concentración en el intra que en el extra. Y si se cierran sus canales, entonces se retiene y por lo tanto al ser un cation se polariza la célula. Ya no es electronegativa, sino positiva. Y esto fomenta la apertura del canal de calcio dependiente de voltaje y esto favorece la insulina. En conclusión, para que se secrete insulina, ¿cuál es el primer paso que debemos de buscar? El cierre de los canales de potasio. Muy bien. Ok, y esto a su vez, este cierre de los canales de potasio está relacionado con la concentración de glucosa que se ha incrementado
Y otros factores, no solamente la glucosa, que también fomentan la liberación de insulina, serán algunos aminoácidos como la adenina, la leucina, algunos ácidos grasos como el ácido palmítico. Muy bien, acá tienen la insulina, fíjense, ¿cierto? Habíamos dicho que la proinsulina, ¿qué es lo que contiene? Al péptido C, que es esto acá que dice péptido conector, más propiamente la insulina, ¿cierto? Entonces, la insulina ya está formada por dos cadenas, la cadena A y la cadena B, las cuales están unidas por puentes disulfuro intercatenarios, y la cadena A más bien tiene uno que es intracatenario. Y recordar que también la insulina, cuando actúa en su receptor, fíjense que es un receptor que depende de la tirosina quinasa, ¿no? Que tiene un dominio alfa y un dominio beta, que es incluso intracelular. Muy bien, entonces vamos a ver las funciones que tiene la insulina y cómo se transporta. A ver, en cuanto a su transporte, que es gracias al GLUT, entonces ya algunos hemos estado mencionándolo. El de la célula beta, ¿cuál es? El GLUT2, que es el mismo del hepatocito. Y en todas las células se habla del GLUT1 y 3, pero en el músculo y en el adipocito más bien se habla del GLUT4. ¿Por qué es importante el GLUT4? Porque ¿cuál es la célula más abundante que tenemos en el organismo? 80% de célula adipocito y célula muscular, ¿cierto? Y justamente, ¿qué GLUT contienen estas células? El GLUT4. Muy bien, el tejido muscular, si bien puede consumir glucosa, principalmente en reposo depende de ácidos grasos, ojo con eso, y también estos GLUT también dependen de la cinética miqueliana. Por ejemplo, tenemos la glucoquinasa versus la exoquinasa. La constante de Michaelis de la glucoquinasa es superior a la exoquinasa, lo cual implica que tiene menor afinidad por la glucosa. Muy bien, acá tenemos la homeostasis de la glucosa. ¿Cuál es el objetivo funcional? Que la glucosa siempre tiene que mantenerse en un valor normal, ¿cierto? En ayunas debería ser siempre menos de 100, ¿cierto? Entonces la glucosa debe mantenerse siempre entre 70 y 100, excepto en los estados de postprandial, ¿cierto? Por lo tanto, en el desayuno, como vemos acá, en el almuerzo y en la cena, acá tenemos la línea negra continua que representa a la elevación de la concentración de glucosa en sangre. Pero al mismo tiempo, la línea azul continua representa a la liberación de insulina. ¿Qué es lo que podemos identificar acá? Fíjense, en un estado postprandial, por ejemplo acá en el desayuno, y que se repite después en el día. Miren, en el estado postprandial se incrementa la glucosa rápidamente y también se secreta rápidamente insulina, luego se reduce, pero luego vuelve a aumentar. ¿Qué significa esto? Que la insulina tiene dos picos de secreción, es bifásica. ¿Ya? Tiene un pico inicial súbito y luego tiene un pico, una fase de meseta. Tiene dos picos, la secreción de insulina. Entonces, el primer pico, que es el que están viendo en azul, también está reduciendo la glucosa que estamos viendo en negro. Y luego, al reducirse tanto, luego nuevamente vuelve a aumentar la glucosa y nuevamente aumenta la insulina. Y así nuevamente, luego ya se reducen las dos. Y en más o menos 2 horas en el postprandial deberíamos tener menos de 140. ¿no? Ok, entonces esto es lo que ocurre en condiciones normales. Muy bien. ¿Qué pasa cuando una persona ingiere mucha glucosa, mucho azúcar o muchos carbohidratos y ya se almacenó como glucógeno? ¿Qué es lo que pasará con el exceso de carbohidratos que la persona sigue ingiriendo? Entonces se forma ácidos grasos o se deposita como lípidos, ¿cierto? ¿Y por qué se produce esto? ¿Cuál es la razón o la explicación de por qué empieza a almacenarse como grasa? Como consecuencia de la sobreingesta de carbohidratos. ¿Cómo se explica? ¿Qué palabra es la que tenemos que decir? ¿Por qué cuando uno ingiere muchos carbohidratos luego ya se deposita como tejido graso en forma de lípidos? En forma de triglicéridos a nivel subcutáneo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Por lo que están viendo ahí. ¿Qué es lo que están viendo ahí? Que existe una tasa de consumo de glucosa, hay una tasa de consumo de glucosa normal en los tejidos. ¿Cuánto es? 2 miligramos por kilo por minuto. Eso es lo que se requiere para el consumo normal de las células durante todo el día, porque evidentemente todo el día las células tienen que tener algún consumo de nutrientes, ¿cierto? Muy bien.
Las células tienen que producir ATP, ¿cierto? Para que yo haga mis actividades durante el día, ¿no? Ya está. Entonces yo requiero un consumo de glucosa por minuto, que es 2 miligramos por kilo por minuto. Muy bien. ¿En qué momento se produce ya el depósito de tejido graso? Cuando, ¿qué es lo que está haciendo la célula con la glucosa? ¿Qué es lo que hace la célula con la glucosa? ¿Qué hace la célula con la glucosa? ¿Cómo? ¿Gracias a qué proceso? Glucólisis en el citoplasma, pero el principal es el de ciclo de Krebs. ¿Cómo se llama el ciclo de Krebs también? Ciclo de ácido cítrico. ¿Y cómo se llama también? Ácido ticarboxílico, bueno, eso es lo más importante. ¿Cómo se llama también? Proceso de fosforilación oxidativa. O sea, se oxida para producirse ATP, ¿cierto? Porque requiere oxígeno. Entonces, ocurre un proceso de oxidación que está relacionado con el consumo de la glucosa. Entonces, ¿qué pasa cuando se supera la tasa de oxidación de la glucosa, que normalmente es 2 miligramos por kilo por minuto? Es ahí cuando se incita la formación de ácidos grasos para su depósito. Entonces, ¿cuál es la respuesta que ustedes tienen que decir? Cuando se ha superado la tasa de oxidación de la glucosa, ¿no? Normalmente cuando hay más de incluso de 5 miligramos por kilo minuto. Muy bien, acá tenemos el hígado, que es el responsable, por ejemplo, de la síntesis de esos ácidos grasos cuando uno ingiere excesiva cantidad de carbohidratos. A ver, fíjense, recordemos acá en el hígado tenemos el hepatocito. ¿Cuál es su glucostato? El GLUT2, ¿cierto? Muy bien, no requiere de insulina. ¿Y qué es lo que se va a formar acá? La glucosa 6-fosfato. Muy bien. Entonces, ¿por qué se forma la glucosa 6-fosfato? Para evitar que esta glucosa pueda salir al extracelular nuevamente, ¿no? Luego sigue el proceso propiamente de glucólisis y luego propiamente se forma el principal sustrato para que inicie el ciclo de Krebs. ¿Cuál es? La acetilcoenzima A. Muy bien. Listo, luego tienen el ciclo de Krebs con sus diferentes enzimas que ustedes se acuerdan muy bien, produce ATP, ¿cierto? Si no lean las mnemotecnias. Y acá también este gráfico nos sirve para recordar lo que les acabo de decir. ¿Qué forma el hígado? Cuando hay una sobreingesta de carbohidratos, va a formar ácido graso, ¿cierto? Como estamos viendo acá, de muy baja densidad el LDL, que es rico en triglicéridos. Muy bien, para que se produzca esta lipoproteína, ¿ya? Entonces, ¿qué se va a formar? ¿Qué vía enzimática se activa? La vía del malonilcoenzima A, como estamos viendo acá, ¿ya? Entonces, la síntesis de ácidos grasos depende del malonilcoenzima A y esto depende de la vía del citrato. ¿En qué caso se produce esto? Ya les dije, cuando se supera la tasa de oxidación de la glucosa. Listo. Y el hígado forma la lipoproteína para que así se transporte el lípido hasta el tejido adiposo, porque no puede estar circulando libremente. Muy bien, el encéfalo más bien, fíjense que tampoco requiere la insulina, utiliza el GLUT3 y tiene una constante de Michaelis muy baja, ¿ya? O sea que significa que más bien tiene una alta afinidad por la glucosa, a diferencia de la célula beta que tiene una constante de Michaelis alta. Muy bien, acá está lo de la secreción de insulina que ya habíamos comentado. Hay un pico inicial de hasta 10 veces 3 a 5 minutos después de la ingesta postprandial, luego disminuye en los siguientes 5 minutos y luego vuelve a aumentar, de tal forma que la segunda fase de meseta ocurre 15 minutos después de la ingesta de alimentos, y esta fase de meseta se va a mantener por 2 a 3 horas. O sea, es una secreción bifásica y esto es fisiológico, es normal, ¿no? En los pacientes que ya tienen prediabetes, diabetes, más bien hay una amputación de la segunda fase de secreción de insulina, ¿ya? O sea, ya se pierde esta secreción bifásica. Muy bien, ¿cuáles son las funciones corporales de la insulina? A ver, 1, aumenta la actividad de la glucoquinasa, que permite que la glucosa se fosforile, ¿cierto? Dentro de la célula. Luego, estratégicamente va a favorecer la glucólisis. Estratégicamente, ¿por qué? Porque justamente promueve la actividad de las enzimas más importantes en el proceso glucolítico. ¿Cuáles son? La fosfofructoquinasa, la piruvatoquinasa y los piruvato
deshidrogenasa. ¿Qué más hace? Cuando uno ingiere los alimentos, no solamente utiliza la glucosa en ese postprandial inmediato por los requerimientos que necesitemos, sino también almacenamos inicialmente la glucosa como, el exceso como glucógeno, y por lo tanto aumenta la glucógeno sintetasa, y eso va a favorecer el proceso de glucógeno génesis, ¿no? ¿Cómo se llama ese proceso de almacenamiento? Glucógeno génesis. Muy bien. Y más bien va a inactivar a la fosforilasa hepática. La fosforilasa hepática, ¿qué función tiene? Más bien es la encargada de la degradación del glucógeno, ¿cierto? Eso más bien, ¿quién lo hace? El glucagón, ¿ya? Entonces, más bien evita su catabolismo y más bien promueve su anabolismo. Por eso la insulina, desde este punto de vista, tiene una función principalmente anabólica. Y cuando la persona ingiere una gran cantidad de carbohidratos, no solamente se almacenan como glucógeno, sino ya lo hemos dicho como grasa. ¿Cómo se llama ese proceso? Ese proceso que lleva sobrepeso y la obesidad, bioquímicamente se llama lipogénesis. ¿Quién promueve esto? La insulina con su acción anabólica. Y favorece también la síntesis de proteínas. Muy bien, entonces, la principal forma de almacenamiento de los macronutrientes. ¿Cómo se almacenan los macronutrientes? Los hidratos de carbono se almacenan como glucógeno, ¿cierto? O sea, sí existe un almacenamiento de los carbohidratos. ¿La grasa cómo se almacena? Como triglicéridos, ¿cierto? También tiene una forma de almacenamiento y es la más importante a largo plazo. ¿Y las proteínas se almacenan? No tiene forma de almacenamiento, de tal forma que cuando se consume es porque ya está destruyendo nuestra propia masa proteica, y por eso en un estado de ayuno prolongado lo que hará el organismo, ¿qué cosa será? Es dejarlo para el final, ¿cierto? Así que la proteólisis no se toca sino hasta el final, y lo que sí se toca será más bien las reservas de glucógeno y las reservas de triglicéridos. Muy bien, entonces la glucogenogénesis, ¿quién la promueve? La insulina, gracias a la glucógeno sintetasa. Fíjense que el hígado en un estado postprandial puede aumentar hasta el 5 o 6% de su masa hepática, justamente por el depósito de glucógeno. Muy bien. La lipogénesis, más bien, es cuando hay una excesiva cantidad de los requerimientos en cuanto a la glucosa. Ya hemos dicho que cuando se supera la oxidación de la glucosa, acá está lo mismo que estamos diciendo, por la vía del citrato se va a formar el malonilcoenzima y esto forma lipoproteínas. Entonces, ¿para qué se forman lipoproteínas? Para que el ácido graso se una a una apoproteína que lo lleva de la manito por la circulación hasta el tejido graso. Y acá en el tejido graso, ¿qué es lo que va? El tejido, ¿la VLDL ingresa directo al adipocito? No puede ingresar porque es una lipoproteína, es una molécula grande. Entonces, ¿qué necesita? Primero se tiene que escindir. Entonces, ¿en qué se escinde? Si tiene triglicéridos, se escinde en sus partes, ¿no? ¿Qué cosas son triglicéridos? En ácidos grasos sin glicerol. ¿Y quién logra eso a nivel aquí, adyacente del adipocito? La lipasa lipoproteica. Entonces, la lipasa lipoproteica escinde al triglicérido contenido en el VLDL, en ácido graso que ahora sí ingresa al adipocito, y en el adipocito nuevamente se une y forma nuevamente el triglicérido y así se almacena. ¿Quién promueve este mecanismo de almacenamiento de lipogénesis? Hemos dicho la insulina, y por lo tanto la insulina también promueve entonces a la lipasa lipoproteica, ¿cierto? Todo tiene que tener coherencia, entonces la insulina promueve todos estos factores. Muy bien, entonces, lo contrario, ¿qué será? Cuando la persona, por ejemplo, esté en ayuno prolongado, ya se acabaron sus reservas de glucógeno, entonces empezará a utilizar el tejido adiposo almacenado, ¿cierto? El tejido adiposo almacenado es este triglicérido. Entonces, en este caso, ya no va a actuar la insulina, sino el resto de hormonas. Entonces, el resto de hormonas, más bien lo que van a hacer es liberar el triglicérido que está almacenado, y para eso actúa otra lipasa, que no es la lipasa lipoproteica, sino es la lipasa hormonosensible, y es la que se va a encargar de la liberación de este triglicérido almacenado como ácidos grasos.
Muy bien, entonces la insulina en el tejido adiposo hemos dicho que activa la lipasa lipoproteica. Acá está la insulina, promueve el ingreso de glucosa, los ácidos grasos libres que han sido desdoblados como consecuencia de su liberación de triglicérido acá por la lipasa lipoproteica, ingresan, se forma triglicérido otra vez y listo. Más bien la insulina, fíjense, más bien inactiva a la lipasa sensible a hormonas, que es la que se activa cuando hay lipólisis, ¿cierto? O cuando ya se quiere utilizar el almacenamiento de los triglicéridos o el tejido adiposo. Muy bien. Entonces acá, en el estado de ayuno, nuevamente, ¿qué habíamos dicho? Más bien ahí se promueve la lipólisis, ¿cierto? Y más bien, ¿cuál es la lipasa responsable de liberar ese triglicérido almacenado? La lipasa sensible a hormona. ¿Qué hormona, por ejemplo? La adrenalina, porque la adrenalina está aumentada justamente en los estados de ayuno prolongado. Entonces, ¿qué es lo que hace la lipasa hormonosensible? Libera este triglicérido, ¿cierto? Como ácido graso, pero ojo, que en este caso será ácido graso libre. Acá ya no está el hígado, acá ya no hay apoproteínas, no hay nada, ¿cierto? Simplemente el ácido graso libre está solito ahí circulando. Entonces, cuando hay lipólisis, hay ácidos grasos libres, ¿ya? Solamente durante el proceso de lipólisis. ¿Quién promueve esto? Fíjense, la insulina va bien inhibe, ¿no? Por eso acá está, la inhibe, la lipasa sensible a hormonas. ¿Pero quién promueve esto? Todos el resto de hormonas. ¿Quiénes son? El glucagón, la hormona de crecimiento, los corticoides, la adrenalina. ¿Cómo se llama este conjunto de hormonas? Son hormonas contrainsulares, ¿ya? Así se le llama, denominadas en conjunto, hormonas contrainsulares. Activan la lipasa sensible a hormonas y promueven la circulación de ácidos grasos libres. Muy bien. En cuanto al metabolismo proteico. A ver, en cuanto al metabolismo proteico, se favorece el transporte de valina, leucina, isoleucina, tirosina y fenilalanina. Entonces se promueve el transporte de algunos aminoácidos esenciales. Fíjense que traduce el ARN y más bien inhibe el catabolismo proteico porque hemos dicho que tiene acción anabólica. Fíjense acá un estudio experimental seguido en días para ver cuánto varía de peso a unas ratas que les han reseccionado el páncreas y la hipófisis y luego exógenamente le aplican la hormona de crecimiento como vemos acá y luego la insulina como vemos acá, pero casi no hay cambios significativos en cuanto a su peso. Pero fíjense que cuando se administran juntas en forma sinérgica sí se incrementa el peso de forma experimental, ¿ya? Entonces sí promueve el crecimiento y el metabolismo proteico. Muy bien, ahora hablemos del glucagón. A ver, ¿qué función tiene el glucagón? Más bien el glucagón inhibe la vía glucolítica, o sea, inhibe a la fosfofructoquinasa y a la piruvato quinasa, más bien promueve la glucogenólisis, ¿cierto? Entonces, el glucógeno que está almacenado en el hígado, ahora más bien va a ser promovido por el glucagón gracias a la activación de la fosforilasa hepática que degrada el glucógeno en glucosa 1-fosfato. Muy bien. Y eso me va a permitir que utilice ese almacenamiento de la glucosa por 6 a 8 horas. Ya cuando ya tengo ayuno prolongado, ¿qué otro proceso se va a estimular? El de neoglucogénesis. ¿Qué cosa es la neoglucogénesis? La formación de glucosa o la neoformación de glucosa a través de fuentes que no dependen de glúcidos, ¿cierto? O sea, puede ser por ácidos grasos, por ejemplo. Muy bien, ¿dónde se deposita o dónde se almacena el glucagón? Se almacena tanto en el hígado como en el músculo, ¿cierto? ¿Ya? En el hígado como en el músculo, ahí se almacena el glucagón. Entonces, ¿cuál es el glucógeno almacenado que es el que se ofrece a la circulación en los periodos interprandiales? El del hígado, ¿cierto? Entonces, ese glucógeno almacenado en el hígado, entre mi desayuno y mi almuerzo y mi cena, para yo tener mi glucosa sérica normal, que justamente es un periodo de 6 a 8 horas, justamente es el que cede a la circulación esa glucosa almacenada. Y esa glucosa almacenada, gracias a quien se puede favorecer su liberación, a la glucosa 6-fosfatasa. En cambio en el músculo cede la glucosa que tiene almacenada como glucógeno, no la cede. O sea, el glucógeno almacenado en el músculo no se cede a la circulación. ¿Y por qué razón? Porque carece de la
glucosa 6-fosfatasa. No tiene glucosa 6-fosfatasa. Muy bien. Así que solamente lo utiliza el mismo músculo, aparte de otros nutrientes. Muy bien, y para terminar, entonces acá fíjense qué es lo que acontece en el ayuno. Miren, en el ayuno inicial, vamos a empezar acá desde unas horas hasta días, hasta la huelga de hambre total. Muy bien, entonces, a ver acá, ustedes que están en ayuno también. A ver, ¿cuál es la primera respuesta bioquímica frente al ayuno? Se le llama glucógeno lisis, ¿cierto? ¿Qué cosa es? El proceso para la liberación de glucosa desde el glucógeno almacenado a nivel hepático gracias a la glucógeno 6-fosfatasa. ¿Quién promueve esto? El glucago, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me dura? De 6 a 8 horas. Entonces yo ya, después de esto, la glucosa sanguínea se reduce, el ascenso en el hipotálamo, tengo la sensación de hambre. Pero en el caso de que la persona no ingiere alimentos, empieza o continúa su ayuno. Entonces, ¿cómo se va a regular esto? Fíjense que es lo que se va incrementando acá ahora, el proceso de lipólisis, ¿cierto? Muy bien, entonces el proceso de lipólisis se irá incrementando en el tiempo, la persona tiene sensación de hambre, tiene descarga adrenérgica, la adrenalina va a favorecer más la actividad de la lipasa hormonosensible, muy bien, y entonces se moviliza ácidos grasos y listo. Entonces, ¿los ácidos grasos se pueden utilizar como fuente de energía? Por supuesto que sí. Recuerden que los nutrientes, ¿cuáles son? Glucosa, ácidos grasos y proteínas, ¿cierto? Los tres producen ¿qué sustrato? Para que luego ingrese el ciclo de Krebs. Los tres producen acetilcoenzima, ¿no? La glucosa, gracias al proceso de glucólisis, ¿cierto? Los ácidos grasos, gracias al proceso de beta-oxidación, y las proteínas por el proceso de desaminación y transaminación. Entonces producen acetilcoenzima y son fuentes de energía. Sin embargo, hay tejidos que selectivamente solamente requieren preferentemente glucosa, por ejemplo eritrocitos y el tejido neuronal. Entonces por ello es que necesitamos ¿qué cosa? Un proceso de neoglucogénesis, ¿no? Neoformación de glucosa de fuentes no glúcidas, que en este caso ¿cuál es la fuente? Los ácidos grasos libres. Entonces se forma neoglucogénesis, que también es promovida por el glucago, pero luego fíjense que luego ya este proceso cae, ¿cierto? Ya este proceso pierde su actividad y el que sí se mantiene, ¿cuál es? Por el de lipólisis, ¿no? Ya luego se agregarán acá el hormona de crecimiento, el cortisol, por ejemplo. Y la lipólisis se mantiene y es acá que ya en el ayuno prolongado de varios días es de que más bien ya se adopta otro estado que se le llama ketogénesis, ¿cierto? O cetogénesis, o sea, la formación de cuerpos cetónicos. ¿Y por qué razón? El ácido graso cuando se betoxida forma acetilcoenzima y cuando se unen dos moléculas ya empieza a formarse cuerpos cetónicos. Igual, ¿por qué se forman cuerpos cetónicos? Cuando se ha superado la tasa de oxidación, en este caso, pero ahora de los ácidos grasos, ¿cierto? Muy bien, entonces esos cuerpos cetónicos, ya que es la última etapa, incluso se pueden aparecer en orina en el ayuno prolongado, no sorprende, e incluso los cuerpos cetónicos ya se pueden utilizar desde el punto de vista por el tejido neuronal, ¿no? Obviamente la neurona prefiere siempre la glucosa, pero en el ayuno prolongado puede utilizar cuerpos cetónicos. Muy bien, listo. ¿Preguntas? Ya, las clases están quedando ahí.